En nuestro aniversario, sus amigos hicieron una broma recurrente de que ella podría reemplazarme si metía la pata, señalando con la cabeza a su ex en la habitación. Dije, parece que todos lo han hablado bien. Me acerqué, puse mi anillo en su palma y dije, entonces no tiene sentido alargar esto. Las sonrisas en la sala desaparecieron. Llevábamos años juntos y pensaba que conocía a Sofía mejor que nadie. Resulta que estaba equivocado en eso, igual que me equivoqué al pensar que nuestra cena de aniversario sería realmente sobre nosotros. Todo comenzó hace 2 semanas, cuando Sofía sugirió que celebráramos nuestro 4º aniversario con una cena en Punto Polanco. Yo había estado pensando en algo tranquilo, solo nosotros dos, quizás en ese lugar italiano en Polanco. Nos gustaba algo íntimo donde pudiéramos hablar de verdad y recordar que nos unió en primer lugar. Pero ella quería invitar a amigos, convertirlo en algo grupal. Dijo que sería divertido celebrarlo con las personas que habían visto crecer nuestra relación. En ese momento, pareció dulce, incluso considerado. Llevábamos juntos desde la universidad, y nuestro grupo de amigos definitivamente había sido parte de nuestra historia. De lo que no me di cuenta fue de lo cuidadosamente que había seleccionado esa lista de invitados. Mirando hacia atrás, hubo señales que debería haber captado, la forma en que había estado distante durante semanas, siempre revisando su teléfono durante nuestras conversaciones, como había empezado a hablar de los viejos tiempos con más frecuencia, rememorando la universidad de una manera que se sentía menos como nostalgia y más como anhelo, el repentino interés en salir más, frecuentar bares y restaurantes a los que nunca habíamos ido juntos. Debería haber prestado atención a quién estaba exactamente en esa lista de invitados. La cena estaba programada para el sábado por la noche a las 7. Sofía había hecho reservaciones para 8 en una de las mesas comunitarias con vistas al Parque Lincoln. Me había ofrecido a encargarme de la planificación, pero ella insistió en que lo tenía todo cubierto, dijo que quería que fuera perfecto. Yo llegué primero, como siempre. La puntualidad era una de esas cosas que mis padres me inculcaron, y se había convertido en un hábito. Encontré nuestra mesa, pedí una cerveza y observé a la multitud del sábado por la noche entrar y salir del mercado gastronómico, familias con niños, parejas en citas y grupos de amigos celebrando algo o nada. Sofía llegó 15 minutos después con Jimena y otras 2 amigas de su equipo de marketing. Se veía bien, realmente bien. Se había arreglado el pelo esa tarde y llevaba un vestido que nunca le había visto. Algo en toda su presentación se sentía deliberado, como si se estuviera vistiendo para alguien en particular. Luego llegó mi amigo Esteban con su novia, Carla. Esteban y yo habíamos jugado fútbol americano en la universidad para los Pumas de la UNAM y seguimos siendo cercanos después de graduarnos. Era uno de esos tipos que podía hablar con cualquiera sobre cualquier cosa, lo que siempre facilitaba las situaciones de grupo. Carla era dulce, una enfermera que trabajaba horas de locura pero que de alguna manera siempre parecía optimista. Y finalmente, Ricardo. Ricardo Collins, el novio que Sofía tuvo en la universidad 5 años atrás, el chico con el que había salido durante 3 años antes de que nos conociéramos, a quien llamó su primer amor verdadero al principio de nuestra relación, cuando todavía compartíamos ese tipo de historias. Habían roto cuando él se mudó a Monterrey por un trabajo en finanzas, y ella había quedado destrozada. Recuerdo que me dijo que le llevó meses superarlo, meses para volver a sentirse ella misma, que fue justo cuando empezamos a salir. Sabía que se habían mantenido en contacto de forma amistosa en las redes sociales a lo largo de los años, el ocasional deseo de cumpleaños o felicitaciones por ascensos. Lo que no sabía era que él se había mudado de nuevo a la Ciudad de México hacía 8 semanas. Lo que realmente no sabía era que Sofía había estado en contacto con él desde que regresó. Cuando le pregunté a Sofía por la presencia de Ricardo mientras pedíamos las bebidas, me dedicó ese encogimiento de hombros casual que había perfeccionado a lo largo de los años. Dijo que Jimena le había mencionado que él estaba de vuelta en la ciudad y sugirió invitarlo, ya que todavía no conocía a mucha gente. La forma en que lo dijo, tan natural, me hizo sentir que cuestionarlo sería mezquino. Ha estado fuera durante 5 años, dijo, removiendo su cóctel con la pequeña pajita de plástico. No es que tenga un gran círculo social aquí ahora. Pensé que sería agradable. Tenía sentido, supongo. Todos éramos adultos, historia antigua y todo eso.
pero al verlos interactuar durante los aperitivos, noté cosas que me incomodaron, la forma en que entablaron una conversación fácil, terminando las frases del otro como si no hubiera pasado el tiempo, como se reía de sus chistes un poco demasiado fuerte, se inclinaba un poco demasiado cerca cuando él hablaba. Y Ricardo tenía exactamente el aspecto del tipo de hombre que siempre le había atraído a Sofía antes que yo, alto, seguro de sí mismo, con ese encanto fácil que hacía que la conversación pareciera fluir sin esfuerzo. Llevaba bien su éxito, reloj caro, vaqueros de diseñador, el tipo de confianza informal que proviene de no tener que preocuparse nunca por el dinero. Me sorprendí comparándonos y lo odié. No soy un tipo inseguro, nunca lo he sido. Pero sentado allí, viendo a Sofía iluminarse de una manera que no había visto en meses, empecé a entender por qué la gente habla de sentirse invisible en sus propias relaciones. La primera hora transcurrió bien, sin embargo. Buena comida, conversación decente, todos poniéndose al día sobre el trabajo, la vida y todas las cosas normales. El restaurante estaba lleno, con mucha energía, y los camareros se movían entre las mesas con bandejas de cócteles y platos artesanales. De hecho, estaba empezando a relajarme, pensando que quizás esta idea de grupo había sido buena después de todo. Quizás estaba pensando demasiado en la situación de Ricardo. Entonces Jimena empezó a beber. Y cuando Jimena bebe, todo se convierte en una broma para ella. Estaba sentada frente a Sofía, cada vez más ruidosa con cada copa de vino. La conversación se había desviado hacia las relaciones, el compromiso, todas esas cosas que suceden cuando juntas a varias parejas. Alguien hizo un comentario sobre la suerte que Sofía y yo teníamos de habernos encontrado tan jóvenes. Fue entonces cuando Jimena se iluminó como si hubiera estado esperando este momento toda la noche. Oh, pero Sofía es muy lista, dijo, prácticamente gritando por encima del ruido del restaurante. Tiene su reemplazo aquí mismo si Roberto mete la pata. Hizo un gesto hacia Ricardo, que estaba sentado a 2 asientos de Sofía. La mesa se quedó en silencio por un instante. Entonces Jimena continuó, animada por la atención. En serio, es como el plan de respaldo perfecto. Ricardo está soltero. Está de vuelta en la ciudad. Y mírenlo. Agitó su copa de vino en su dirección. Sofía podría simplemente cambiarlos si lo necesitara. Todos se rieron, incluso Sofía. No una risa nerviosa, ni una risita incómoda, sino una risa genuina y divertida, como si fuera lo más gracioso que había oído en toda la semana. Miré alrededor de la mesa. Esteban se estaba riendo. Carla se tapaba la boca, intentando no sonreír. Las otras amigas de marketing asentían como si fuera una observación brillante. Y Ricardo estaba recostado en su silla con una sonrisa socarrona y confiada, como si estuviera disfrutando cada segundo. No estaba avergonzado, ni incómodo, sino complacido. Por un momento, todo lo demás se desvaneció. El ruido del restaurante, las conversaciones de otras mesas, todo simplemente desapareció. Estaba observando el rostro de Sofía, esperando que lo detuviera, que dijera algo como, eso no es gracioso, o no seas ridícula. No lo hizo. Seguía sonriendo, mirando entre Jimena y Ricardo como si todos compartieran una broma interna. Fue entonces cuando me di cuenta. Esto no fue espontáneo. Esto se había discutido. Dejé mi cerveza y miré directamente a Jimena. Parece que todos lo han hablado bien. La risa se detuvo. La sonrisa de Jimena vaciló. El rostro de Sofía se puso pálido. Me levanté, metí la mano en el bolsillo y me quité el anillo de promesa que llevaba usando durante 2 años. Se lo había dado después de que nos mudáramos juntos, un símbolo de compromiso mientras resolvíamos nuestro futuro. Se sentía más pesado de lo habitual mientras rodeaba la mesa hasta donde estaba sentado Ricardo. Ya no sonreía socarronamente. Sus ojos se abrieron de par en par cuando me detuve junto a su silla y le extendí el anillo. Entonces no tiene sentido alargar esto, dije y dejé caer el anillo en su palma. Él se quedó mirándolo como si le hubiera entregado una granada activa. Me volví hacia Sofía. ¿Querías un plan de respaldo? Felicidades. Ahora ya no necesitas uno. Toda la sección del restaurante se había quedado en silencio. Otros comensales estaban mirando.
El camarero que se había estado acercando a nuestra mesa se detuvo en seco. No esperé a que nadie respondiera. Caminé directamente a través del mercado gastronómico, pasé el bar y salí a la noche de la Ciudad de México. Detrás de mí, podía oír el arrastrar de sillas, las voces que comenzaban a superponerse, toda la cena disolviéndose en el caos. Mi camioneta estaba estacionada en el aparcamiento de Punto Polanco. Me senté en ella por un minuto, con las manos en el volante, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Mi teléfono ya estaba vibrando con mensajes de texto, pero no los miré. En lugar de eso, conduje hasta la Condesa, a la casa de mi mejor amigo Miguel. Miguel abrió la puerta de su casa, me miró a la cara y se hizo a un lado. Las chelas están en la nevera, dijo. El partido empieza en 5 minutos. Eso es lo bueno de tener un amigo que ha pasado por su propio desastre de relación, sabe cuándo hablar y cuándo simplemente pasarte una bebida y encender la televisión. Dormí en su sofá esa noche, pero no dormí mucho. Cada vez que cerraba los ojos, veía ese momento en la mesa, Sofía riéndose mientras sus amigas hablaban de reemplazarme como si fuera una pieza intercambiable. A la mañana siguiente, apagué mi teléfono y bloqueé el número de Sofía. Lo que fuera que tuviera que decir podía esperar hasta que yo estuviera listo para escucharlo. El domingo por la mañana, Miguel preparó café y se sentó frente a mí en la mesa de su cocina. Ya llevaba horas despierto, era el tipo de persona que corre 8 kilómetros antes de que la mayoría de la gente apague la alarma. Su casa en la Condesa era pequeña pero cómoda, el tipo de lugar que realmente se sentía como un hogar en lugar de solo un sitio para guardar cosas. ¿Vas a contarme lo que pasó o tengo que adivinarlo? Así que le conté todo, la cena, la lista de invitados, Ricardo apareciendo de la nada, la forma en que Sofía había estado diferente durante semanas, distante y distraída. La broma que no era realmente una broma, el anillo, el irme. Cuando terminé, él solo asintió lentamente, de la manera en que lo hacía cuando procesaba algo serio. Bien, dijo. Finalmente. ¿Hiciste lo correcto? No se siente correcto. Nunca lo parece al principio. Rellenó su taza de café de la cafetera en el mostrador. Pero déjame preguntarte algo. ¿Desde cuándo sentías que algo no iba bien? Esa pregunta me golpeó más fuerte de lo que esperaba porque la verdad era que habían pasado semanas, quizás más. Sofía había estado distante desde marzo, justo cuando Ricardo regresó a la ciudad, aunque no había conectado esos puntos hasta ahora. Apenas hablábamos ya. Cuando lo hacíamos, era solo sobre cosas superficiales, quién iba a comprar los comestibles, qué facturas había que pagar, si todavía íbamos a la boda de su primo en mayo. Nada real, nada que importara. Ha estado diferente desde principios de marzo, dije. Apenas pasamos tiempo juntos. Cuando lo hacemos, siempre está revisando su teléfono o hablando de cosas que no me incluyen, sus amigos del trabajo, gente de la universidad que no conozco, recuerdos de los que no formé parte. Y este tipo, Ricardo, cuando apareció en escena. Tuve que pensarlo. Sofía había mencionado haberse encontrado con alguien de la universidad hacía unas 8 semanas. Dijo que tomarían un café para ponerse al día. Había sido vaga sobre quién era, y no había presionado para obtener detalles. ¿Por qué lo haría? Ambos manteníamos el contacto con amigos de la universidad a lo largo de los años. Mencionó haberse encontrado con él hace unas 8 semanas, dije. Dijo que tomarían un café para ponerse al día. Miguel se recostó en su silla. De un café se pasó a invitaciones para la cena de aniversario bastante rápido. Tenía razón. Y sentado en su cocina el domingo por la mañana, empecé a pensar en todas las otras cosas que había notado pero que había justificado, la ropa nueva que había estado comprando, cosas que eran más elegantes que su guardarropa de trabajo habitual, la forma en que había empezado a peinarse diferente, pasando más tiempo arreglándose por las mañanas, las clases de yoga a las que se había apuntado pero de las que nunca quería hablar después. Diablos, incluso la cena de aniversario. Durante años, nunca habíamos hecho una gran celebración en grupo. Nuestros aniversarios anteriores habían sido tranquilos, solo nosotros, una cena en un lugar agradable, quizás un viaje de fin de semana a Valle de Bravo. Eran celebraciones privadas para algo que se sentía privado. Pero este año, ella había querido un público.
Necesito volver al apartamento, dije. Coger algunas de mis cosas. ¿Estás seguro de que es prudente ahora mismo? Mañana estará en el trabajo. Iré entonces. Miguel me estudió por un momento. ¿Quieres compañía? No, necesito hacer esto solo. Pero gracias. Él lo entendió. Miguel había pasado por su propio divorcio 2 años antes, cuando su exesposa decidió que necesitaba encontrarse a sí misma con su entrenador personal. Él conocía la importancia de esas primeras decisiones, como marcaban el tono para todo lo que venía después. Encuentres lo que encuentres en ese apartamento, dijo, recuerda que ya sabes lo suficiente. No necesitas más pruebas para justificar lo que sentiste en ese restaurante. Pero sí necesitaba más pruebas. No para justificar mi partida, sino para entender cuánto tiempo había estado viviendo en una fantasía. El lunes por la mañana, esperé hasta las 8:30, luego conduje de regreso a nuestro apartamento en Polanco. El complejo de apartamentos estaba tranquilo, la mayoría de la gente ya en el trabajo o la escuela. Llevaba viviendo allí 2 años, pero conducir hasta la hora se sentía extraño, como visitar un lugar que solía conocer pero que de alguna manera se había vuelto ajeno. Su coche no estaba en la plaza de aparcamiento cubierta que compartíamos. ¿Bien? No estaba listo para una confrontación, no estaba seguro de si alguna vez lo estaría. El apartamento se veía exactamente como lo habíamos dejado el sábado antes de la cena. Nuestras tazas de café de esa mañana todavía estaban en el fregadero, la mía con el borde desconchado, la suya con marca de pintalabios. Su bolso estaba en el mostrador de la cocina donde siempre lo dejaba, junto con su iPad y la pila de correo que llevaba semanas posponiendo ordenar. Caminar por la sala de estar se sentía como recorrer un museo de una relación. Había fotos nuestras en la estantería, de nuestra segunda cita en Six Flags México, del viaje del año pasado a Acapulco, de la fiesta de compromiso de Esteban y Carla. Todos esos momentos que se habían sentido tan significativos cuando sucedieron, ahora eran solo evidencia del tiempo que había pasado. Fui al dormitorio y comencé a empacar ropa, artículos de aseo, cualquier cosa que necesitaría para más de unos pocos días. Mi ropa ocupaba aproximadamente la mitad del armario, y empacarla dejó huecos obvios que hacían que el espacio pareciera abandonado. Intenté no pensar en cómo se sentiría Sofía al llegar a casa y encontrar esas perchas vacías. Mientras estaba en el armario, podía oír su iPad vibrar con notificaciones desde la cocina. Mensajes de texto, probablemente. Amigos preguntando qué había pasado en la cena, o quizás Sofía contactando a la gente, tratando de controlar la narrativa. No debería haber mirado. Lo sé ahora. Lo sabía entonces. Pero la curiosidad venció a la ética, y volví a la cocina donde el iPad se iluminaba cada pocos minutos. Todavía estaba conectado a sus aplicaciones de mensajería. Y justo ahí, en la pantalla de bloqueo, había fragmentos de conversaciones con Ricardo. Se me revolvió el estómago incluso antes de desbloquear el dispositivo. Las conversaciones completas eran peores de lo que había imaginado. No porque fueran explícitamente románticas, sino porque eran íntimas de una manera que se sentía más amenazante que la atracción física. Eran el tipo de conversaciones que Sofía y yo solíamos tener en los primeros días de nuestra relación, cuando nos quedábamos despiertos hablando hasta las 2 de la mañana sobre todo y nada, semanas de mensajes de texto nocturnos sobre la vida, el trabajo, los sueños y las decepciones, bromas internas que hacían referencia a recuerdos compartidos de los que yo no formaba parte, quejas sobre mí, sobre cómo ya no la entendía, sobre lo diferentes que habían sido las cosas cuando ella era más joven y más espontánea. Un intercambio de hacía 3 semanas hizo que me temblaran las manos al leerlo. Ricardo, me alegro de que vengas a la cena el sábado. Será bueno verte. Sofía, no me lo perdería. Ha pasado demasiado tiempo desde que tuvimos una conversación de verdad. Ricardo, lo sé. He echado de menos tener a alguien que lo entienda. Sofía, ¿entienda qué? Ricardo, simplemente todo. Cómo solían ser las cosas. Cómo solía sentirme conmigo mismo. Sofía, ¿te refieres a antes de sentar la cabeza? Ricardo, eso no es justo. Sofía, quizás no. Pero solías ser más divertido, más vivo. Ricardo,
sigo siendo esas cosas. Sofía, ¿lo eres? Me desplacé más atrás, encontrando conversaciones que se remontaban a 6 semanas, justo cuando se encontraron por primera vez para tomar un café. La progresión era obvia una vez que la veías dispuesta cronológicamente, primero, solo poniéndose al día como viejos amigos, luego, conversaciones más largas sobre sus respectivas relaciones, con Sofía confesando que se sentía estancada e insatisfecha, luego, Ricardo compartiendo que estaba soltero por elección, disfrutando de la libertad de no estar atado. Y luego, inevitablemente, comenzó la comparación, lo diferente que podría haber sido su vida si hubieran seguido juntos, como a veces se preguntaba si había elegido la seguridad en lugar de la pasión, como envidiaba a las personas que tomaban riesgos en lugar de jugar siempre a lo seguro. Tomé fotos de todo con mi teléfono, capturas de pantalla que eran como recolectar pruebas para un juicio del que nunca quise formar parte. Luego terminé de empacar lo más rápido que pude y me fui, dejando el iPad ligeramente movido de su posición original. Sofía sabría que alguien lo había estado mirando, se daría cuenta de que lo había visto todo. Que se preguntara cuánto sabía y qué planeaba hacer al respecto. De vuelta en casa de Miguel, le mostré las capturas de pantalla. Las leyó en silencio, su mandíbula tensándose con cada conversación. Ha estado planeando esto, dijo finalmente. Quizás no conscientemente, pero ha estado preparando su estrategia de salida, tanteando el terreno. No han hecho nada físico, dije, aunque incluso al decirlo, sabía lo ingenuo que sonaba. Eso es casi peor, dijo Miguel, levantando la vista de mi teléfono. Al menos si solo fuera atracción sexual, podrías descartarlo como un momento de debilidad. Esto es emocional. Te ha estado comparando con él durante semanas, y ni siquiera sabías que estabas en una competición. Tenía razón. Cada conversación que había tenido con Sofía durante el último mes, cada vez que intenté conectar con ella o hacer planes o simplemente hablar de nuestro futuro, ella me había estado midiendo contra los recuerdos de Ricardo, contra una versión de sí misma que existía hacía 5 años, cuando tenía 24 y todo parecía posible. Nunca iba a ganar esa competición porque estaba luchando contra la nostalgia, contra la versión de sí misma que más extrañaba. Tenía razón. La cena del sábado por la noche no había sido para celebrar nuestro aniversario. Había sido para probar si lucharía por ella, si competiría con Ricardo por su atención. Bueno, le había dado una respuesta. Pasé esa semana en casa de Miguel, aclarando mis ideas. Llamé a nuestro casero y le expliqué la situación. El contrato de arrendamiento estaba a nombre de ambos, pero podían quitarme si Sofía quería hacerse cargo del alquiler completo. Si no, ambos tendríamos que buscar otro lugar para vivir. 2 días después, Sofía me envió un mensaje de texto a través del teléfono de un amigo en común, y yo había bloqueado su número, diciendo que se haría cargo del contrato. Por mí, bien, una cosa menos de la que preocuparse. Ese mismo día, la eliminé de todas las plataformas de redes sociales. Un corte limpio. Mi teléfono no paraba de vibrar con llamadas y mensajes de Sofía. Ignoré la mayoría, pero el jueves por la tarde, finalmente leí uno: tenemos que hablar. Todo esto es un malentendido. ¿Te quiero? Le respondí, si quieres hablar, encuéntrame en el Parque México mañana a las 6. Ven sola. El viernes por la noche, llegué temprano al parque. Era una de esas noches perfectas en la Ciudad de México, cálida pero no húmeda, familias paseando por el parque, corredores volviendo a casa del trabajo. Territorio neutral. Sofía apareció justo a tiempo. Tenía un aspecto terrible, con ojeras oscuras bajo los ojos y el pelo recogido de forma desordenada, como si no hubiera estado durmiendo. Gracias por reunirte conmigo, dijo en voz baja mientras se sentaba en el banco a mi lado. No respondí. Simplemente esperé. Sé que estás enfadado, dijo. Tienes todo el derecho a estarlo. Pero necesito que entiendas que no pasó nada con Ricardo. Solo somos amigos. Saqué mi teléfono y le mostré las capturas de pantalla que había tomado. ¿6 semanas de citas secretas para tomar café? ¿Estas conversaciones? Eso no es amistad. Su rostro se puso blanco. Revisaste mis mensajes. Dejaste tu iPad en el mostrador de la cocina. Estaba justo ahí. Bajó la vista a sus manos.
No es lo que piensas. ¿Qué es, entonces? Porque desde donde yo estoy, parece que has estado tanteando el terreno con tu ex mientras me mantenías como tu red de seguridad. Estaba confundida, dijo. Cuando Ricardo regresó, despertó todos estos viejos sentimientos. No supe cómo manejarlo. Así que lo manejaste mintiéndome durante 6 semanas, viéndote con él a mis espaldas, dejando que tus amigos convirtieran nuestra cena de aniversario en una broma sobre reemplazarme. Eso no fue planeado. Jimena estaba borracha. Dice tonterías cuando bebe. Me incliné hacia adelante. Esto es lo que creo que pasó. Has estado hablando con Ricardo durante semanas. Se lo contaste a tus amigos. Pensaron que era gracioso que tuvieras una opción de respaldo. La noche del sábado fue su manera de probar si yo lucharía por ti. Ahora estaba llorando. Lágrimas de verdad. Eso no es cierto. ¿No lo es? Porque si la situación fuera al revés, si yo hubiera invitado a una exnovia a nuestra cena de aniversario, si mis amigos hubieran bromeado sobre que ella era mi plan de respaldo, si hubieras encontrado semanas de mensajes entre nosotros en los que me quejaba de ti y hablaba de extrañar el pasado, ¿llamarías a eso amistad? No respondió. Querías ver si Ricardo todavía estaba interesado. Querías ver si yo competiría por ti. Bueno, ahora lo sabes. No compito por personas que mantienen planes de respaldo. Te quiero, susurró. No, no me quieres. Quieres la idea de mí. Quieres tener a alguien confiable que te haga sentir segura. Pero si me quisieras, nunca habrías hecho nada de esto. Me levanté. El contrato de arrendamiento está a nombre de ambos. Puedes hacerte cargo si quieres, o podemos mudarnos los dos. Sinceramente, no me importa el apartamento, ni los muebles, ni nada de eso. Solo quiero salir de ahí. ¿Y Ricardo? Casi me río. Ese ya no es mi problema. Ambos son libres de resolver lo que sea que quieran. Eso no es lo que yo quería. ¿Entonces qué querías? ¿Mantenerme cerca mientras averiguabas si surgía algo mejor? ¿Pretendías nadar y guardar la ropa? No respondió, porque ambos sabíamos que eso era exactamente lo que había querido. Me alejé de ese banco y no miré atrás. 2 semanas después, encontré mi propio lugar, un pequeño apartamento en el centro, cerca de la Cineteca Nacional. Nada lujoso, pero era mío. Mudarme de nuestro lugar compartido en Polanco a un sitio completamente nuevo se sintió simbólico. Sin recuerdos del vecindario, sin restaurantes familiares donde habíamos comido juntos. Un dormitorio, una cocina decente y grandes ventanas que dejaban entrar luz solar de verdad, el tipo de lugar donde podía pensar con claridad sin que cada rincón me recordara decisiones compartidas y sueños comprometidos. Un nuevo comienzo, sin historia compartida, sin fantasmas. La mudanza se sintió como la primera acción positiva que había tomado desde que salí de ese restaurante. Miguel me ayudó a subir mis cosas y luego pedimos pizza, sentados en el suelo de mi sala de estar vacía, comiendo en platos de papel porque aún no había comprado muebles. ¿Cómo te sientes?, preguntó, mirando las paredes desnudas y los estantes vacíos. Como empezar de nuevo, dije. Pero en el buen sentido. El trabajo se convirtió en mi refugio durante las siguientes semanas. Me sumergí en proyectos que había estado posponiendo y asumí responsabilidades adicionales que otras personas no querían. Hay algo terapéutico en resolver problemas que realmente tienen soluciones, en esforzarse y ver resultados directos. Mi supervisora, Leticia, notó el cambio. Me llamó a su oficina un jueves por la tarde y me preguntó si todo estaba bien en casa. De hecho, dije, ya no vivo en casa. Sofía y yo rompimos. Siento oír eso, dijo. Pero si soy sincera, pareces más centrado últimamente. Sea lo que sea que estés haciendo, sigue así. Se avecina un ascenso y estás en lo más alto de mi lista. 3 semanas después, me volvió a llamar a su oficina. Felicidades, dijo, deslizando una carpeta sobre su escritorio. El puesto de gerente de proyectos senior es tuyo si lo quieres. Un aumento del 20%, mejores beneficios, tu propio equipo. Miré la carpeta por un momento y luego sonreí.
¿Lo quiero? Por primera vez en años, sentí que tenía una dirección en el trabajo, un propósito que no estaba ligado a la aprobación o felicidad de otra persona. También empecé a correr de nuevo, temprano por las mañanas a lo largo de Paseo de la Reforma, antes de que el calor se volviera demasiado intenso. Era algo que había hecho religiosamente en la universidad pero que había dejado en algún punto del camino, probablemente cuando Sofía mencionó que no le gustaba que siempre estuviera sudado y cansado las mañanas de fin de semana. Prefería que durmiéramos hasta tarde y luego fuéramos a almorzar con sus amigos. Ahora recordaba por qué me encantaba, el silencio, el ritmo, la forma en que los problemas parecían resolverse solos cuando no pensabas activamente en ellos. Solo yo, el asfalto y el amanecer sobre la Ciudad de México. 6 semanas después de mudarme a mi nuevo lugar, me uní a una liga de voleibol recreativa en el Parque Hundido. Partidos los miércoles por la noche, equipos mixtos, gente que jugaba por diversión más que por la gloria. Jugué en la preparatoria y estaba muy oxidado, pero se sentía bien ser parte de algo de nuevo, algo que no tenía nada que ver con amigos de parejas, cenas o navegar dinámicas de relación. Hice algunos amigos nuevos también, gente que no sabía nada sobre Sofía o todo el lío. Se sentía liberador estar rodeado de personas que me veían simplemente como Roberto, no como la mitad de una pareja, no como alguien que se recuperaba de un drama. Estaba Sara, una fisioterapeuta que podía rematar un balón de voleibol como si estuviera enfadada con él, Mario, un bombero con 3 hijos que trataba los miércoles por la noche como sus vacaciones personales del caos, y Laura, una maestra que llevaba 2 años jugando en la liga. Como una de las capitanas habituales del equipo, tenía una forma de hacer que todos se sintieran incluidos, incluso las personas que eran malas en los deportes. Aproximadamente un mes después de unirme a la liga, recibí una llamada de Esteban, uno de los chicos de nuestro antiguo grupo de amigos. Casi no respondo, no estaba seguro de querer noticias de personas que se habían sentado allí riéndose mientras mi relación se convertía en entretenimiento. Pero la curiosidad pudo más. Pensé que deberías saberlo, dijo sin preámbulos. Todo ese asunto con Sofía y Ricardo duró unas 3 semanas. No me sorprendió. ¿Qué pasó? Resulta que él no estaba realmente interesado en nada serio. Le gustaba la atención, el impulso para su ego de saber que ella estaba interesada en él. Pero cuando se volvió real, cuando ella estuvo realmente disponible y esperando que algo se desarrollara, él se echó para atrás. Así que nos perdió a los dos. Básicamente, continuó. Ha estado contactando a gente del grupo tratando de obtener simpatía, diciendo que cometió un error y que quiere arreglar las cosas. La mayoría de nosotros no se lo cree. Lo que pasó en esa cena estuvo muy mal, güey. Deberíamos haber dicho algo. ¿Por qué no lo hicisteis? Esteban se quedó en silencio por un momento. ¿Sinceramente? Porque era Sofía. Siempre ha sido el centro de atención en nuestro grupo, siempre se salía con la suya. Y Jimena estaba borracha y ruidosa, y pareció más fácil simplemente seguir la corriente que causar una escena. Pero sabíais que estaba mal. Sí, lo sabíamos, hizo una pausa. Por cierto, Ricardo me dio el anillo. Me pidió que te lo devolviera. Está en mi coche. Si lo quieres de vuelta. Quédatelo. Véndelo. Tíralo. No me importa. Después de que colgó, me senté en mi nuevo apartamento mirando las luces de la ciudad, procesando lo que me había dicho. Una parte de mí se sintió reivindicada, sabiendo que Ricardo había resultado ser exactamente lo que sospechaba, alguien que disfrutaba de la persecución pero no estaba interesado en el compromiso. Pero, sobre todo, sentí alivio por haber confiado en mis instintos y haberme alejado antes de que las cosas empeoraran. Esteban también había mencionado que Jimena se sentía fatal por todo el asunto y había estado preguntando a amigos en común si pensaban que alguna vez la perdonaría. La respuesta era probablemente no. Algunas bromas no son realmente bromas, y algunos momentos no se pueden deshacer. Las otras amigas de marketing de la cena aparentemente se habían distanciado de Sofía después de esa noche. Resulta que ver a alguien humillar públicamente a su pareja crea dinámicas de oficina incómodas, incluso si te reíste en el momento. No me regodeé, no sentí satisfacción por la situación de Sofía. Simplemente me sentí agradecido de ya no ser parte de ella. Por esa misma época, empecé a hablar con Laura en el voleibol.
Siempre había sido amable con los jugadores nuevos, parte de lo que la hacía una buena capitana, pero yo había estado demasiado centrado en superar cada día como para conectar realmente con alguien. Había algo en ella que destacaba más allá de su habilidad atlética. Era divertida de una manera seca y observadora, directa sin ser brusca. El tipo de persona que decía lo que pensaba y pensaba lo que decía. Después de un partido particularmente brutal en el que nuestro equipo fue destrozado por un grupo de exjugadores universitarios, terminamos en un bar cercano con algunas otras personas. Era un ritual normal después del partido, nada romántico. Pero de alguna manera, Laura y yo terminamos en un reservado de esquina hablando mientras todos los demás jugaban al billar y se quejaban de los saques fallados. Eres diferente a los otros chicos de esta liga, dijo, bebiendo una cerveza y estudiándome con esos ojos de maestra que probablemente no se perdían nada. ¿En qué sentido? La mayoría de los chicos solteros aquí o acaban de salir de malas rupturas y están amargados por ello, o están buscando un rebote y tratan cada conversación como una entrevista de trabajo. Tú pareces asentado, como si supieras quién eres. Pensé en eso, en la persona que había sido meses atrás, constantemente tratando de anticipar los estados de ánimo de Sofía, dudando de mis propios instintos, sintiendo que estaba fallando en alguna prueba que no entendía. Aprendí a no conformarme con ser el, quizás, de alguien, dije. Ella asintió como si eso tuviera todo el sentido del mundo. Buena lección. Empezamos a quedar fuera del voleibol después de eso. Nada formal, nada apresurado. Café antes de los partidos de fin de semana, cena después de victorias particularmente buenas, conversaciones fáciles que no se sentían como audiciones o negociaciones. Era diferente de Sofía en formas que me tomó tiempo apreciar, directa donde Sofía había sido pasivo-agresiva, cómoda con el silencio donde Sofía había necesitado estimulación constante, independiente de una manera que se sentía segura en lugar de distante. 3 meses después de lo que fuera que estuviéramos llamando a aquello, Laura y yo paseábamos por los canales de Xochimilco un sábado por la tarde, viendo la puesta de sol sobre la ciudad, el tipo de tarde perfecta que te hace entender por qué la gente ama este lugar. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo mientras encontrábamos un lugar para sentarnos. ¿Dispara? ¿Qué pasó con tu ex? Sé que no es de mi incumbencia, pero nunca has hablado realmente de ello, y tengo curiosidad por saber qué tipo de persona te dejaría ir. Así que se lo conté. No todos los detalles, pero sí los trazos generales, la cena de aniversario que se convirtió en una humillación pública, el plan de respaldo que no era realmente una broma, el irme en lugar de luchar por alguien que no estaba segura de quererme. Laura escuchó sin interrumpir, haciendo preguntas solo cuando necesitaba aclaraciones. Cuando terminé, se quedó en silencio por un largo momento, observando las trajineras navegar por los canales. Siento que te pasara eso, dijo finalmente. Pero también estoy un poco agradecida. ¿Por qué? Porque te enseñó lo que no tolerarás. Eso es raro en chicos de tu edad. La mayoría de la gente tiene tanto miedo de estar sola que aceptaría casi cualquier cosa. Yo también tenía miedo de estar solo, admití. Pero tenía más miedo de perderme a mí mismo. Ella sonrió y se apoyó en mi hombro. Elección inteligente. Un año después de esa cena de aniversario, estaba sentado en mi apartamento un sábado por la mañana cuando apareció una solicitud de mensaje en las redes sociales. Era el nombre de Sofía en esa pequeña burbuja gris, lo que significaba que ya no estábamos conectados. La miré por un largo momento, con el café enfriándose en mi mano. Podría borrarla sin leerla, fingir que nunca la había visto. Probablemente debería haberlo hecho, sinceramente, pero la curiosidad siempre había sido mi debilidad. La abrí. Sé que no tengo derecho a contactarte, y probablemente no quieras saber de mí, pero necesito decir esto, aunque no respondas. Tenías razón en todo. Te estaba manteniendo como una red de seguridad mientras resolvía mis sentimientos sobre Ricardo. Estaba comparando nuestra vida con recuerdos que ya ni siquiera eran reales. La cena no tenía la intención de humillarte, pensé que podría probar cómo me sentía al veros a los dos juntos. Cuando Jimena empezó con esas bromas, debería haberla detenido, pero una parte de mí quería ver si lucharías por mí. No fue justo para ti, y lo siento. Espero que seas feliz. Te lo mereces. La leí 3 veces, esperando sentir algo, ira, tristeza, reivindicación,
cualquier cosa. Pero todo lo que sentí fue una especie de simpatía distante, como leer sobre los problemas de otra persona en un periódico. Le respondí, lo soy. 2 palabras. Eso era todo lo que necesitaba saber. No le hablé de Laura, ni del ascenso que había conseguido en el trabajo, ni del apartamento en el centro que me encantaba, ni de la vida que había construido. Mi felicidad ya no tenía que ver con ella, no se definía por su ausencia o su aprobación. Borré el hilo de la conversación y volví a mi café. Más tarde esa tarde, Laura y yo íbamos en coche a San Miguel de Allende para el fin de semana. Habíamos alquilado un lugar cerca del centro, planes sencillos con alguien que me había elegido primero, consistentemente, sin necesitar opciones de respaldo o estrategias de salida. Esa noche, caminando de la mano por el jardín principal mientras los turistas tomaban fotos y los mariachis tocaban música, me di cuenta de algo que probablemente debería haber entendido meses antes: esa cena de aniversario había sido lo mejor que me había pasado. No porque disfrutara de la humillación o el desamor, sino porque me obligó a dejar de conformarme con menos de lo que merecía. Me enseñó la diferencia entre ser la elección de alguien y ser la opción de alguien, entre alguien que me amaba y alguien que amaba la idea de tenerme cerca. ¿En qué piensas?, preguntó Laura, notando que me había quedado en silencio. Solo agradecido, dije. Por muchas cosas. Me apretó la mano y no pidió detalles, lo suficientemente segura como para no necesitar explicaciones para cada pensamiento que cruzaba mi mente. Más tarde esa noche, sentado en el balcón de nuestro departamento alquilado con la parroquia iluminada a lo lejos, pensé en la persona que había sido un año atrás, alguien que habría luchado por una relación que ya estaba terminada, que habría aceptado ser un plan de respaldo en lugar de estar solo. Esa versión de mí se sentía como un extraño ahora, alguien que solía ser antes de aprender lo que realmente significaba elegirme a mí mismo primero. Mi teléfono estaba en silencio en mi bolsillo. Mi mente estaba clara. El futuro se sentía abierto y lleno de posibilidades que no tenía que compartir con nadie que no estuviera seguro de querer formar parte de ellas.